Por supuesto, aquí tienes la historia completa de El susurro de las páginas olvidadas traducida al español, incluyendo todos los capítulos y el final que escribimos. El susurro de las páginas olvidadas en las afueras de la vieja ciudad industrial, donde la niebla del río se mezclaba con el humo de las olvidadas chimeneas de las fábricas. Se alzaba la biblioteca de Santo Tomás. No se parecía a otras bibliotecas. No la visitaban estudiantes y no tenía wifi. Su fachada de piedra, ennegrecida por el tiempo y el hollín, guardaba silencio, roto solo por el crujir de los viejos árboles que la rodeaban. La leyenda urbana decía que el bibliotecario, el viejo señor Pellegrin, no era un simple mortal. Se decía que no custodiaba libros, sino las historias que dormían en ellos, y que en los estantes más lejanos, en una sección llamada apócrifa, se guardaban libros que no habían sido escritos por humanos. Habían sido escritos por los mismos sueños, miedos y anhelos de la ciudad. Y si la persona equivocada abría uno de ellos, la historia en su interior podía materializarse. La protagonista era Lena, una encuadernadora de 20 y tantos años con alma de exploradora. Trabajaba en un pequeño taller reparando volúmenes dañados, pero su verdadera pasión eran las leyendas urbanas. Oyó hablar de la biblioteca de Santo Tomás y de su extraño cuidador. No era una simple historia, era un desafío. Una lluviosa tarde, cuando el cielo sobre la ciudad tenía color de plomo, reunió valor y se dirigió hacia el abandonado distrito. La puerta de la biblioteca era antigua, oxidada. Lena la empujó, produciendo un fuerte chirrido. Entró. El aire era espeso por el olor a polvo, papel viejo y algo más. Una melancolía contenida. En el interior reinaba una penumbra, interrumpida solo por haces de luz que entraban a través de vitrales polvorientos. Los estantes serpenteaban como un laberinto, alcanzando un techo invisible en la oscuridad. ¿Puedo ayudarte en algo? Una voz que sonó justo detrás de ella hizo que Lena diera un salto. Se volvió. Frente a ella había un hombre de edad avanzada, vestido con un traje anticuado. Sus ojos eran extraordinariamente perspicaces y parecían ver mucho más de lo normal. Debía de ser el señor Pellegrin. Buenos días, dijo Lena, tratando de controlar el temblor de su voz. He oído que tienen una colección extraordinaria. ¿La sección apócrifa? El rostro del anciano ni se inmutó. La sección apócrifa no es para lectores comunes. Contiene historias inacabadas, aquellas que pueden ser peligrosas. Soy encuadernadora, replicó Lena, sacando su tarjeta de visita. Me interesan los ejemplares inusuales. Por favor, aunque sea solo para echar un vistazo. El señor Pellegrin guardó silencio por un largo momento, mirándola fijamente. Finalmente, suspiró. La curiosidad es una fuerza poderosa. A veces, demasiado. Señaló con la cabeza hacia lo profundo del laberinto de estantes. El tercer pasillo a la izquierda, al final. Pero recuerda, elige con la vista, no con la mano. No a todos los libros les gusta ser tocados. El corazón de Lena latió con fuerza. Se acercó al lugar indicado. Los estantes aquí estaban aún más polvorientos y los libros parecían más antiguos. Sus encuadernaciones eran de materiales inusuales, algo que se asemejaba al cuero, la madera, incluso el metal. Los títulos estaban grabados en idiomas incomprensibles o no los tenían. Su mirada fue atraída por un libro pequeño, encuadernado en un material áspero y marrón oscuro. No tenía título. En el lomo había solo un símbolo, un ojo abierto que, en lugar de pupila, tenía una pequeña cerradura plateada. Sentía de él un frío casi tangible. Olvidando la advertencia, lo tomó. En el momento en que sus dedos tocaron la cubierta, la puerta de la biblioteca se cerró de golpe. Todas las luces se apagaron, sumiendo la habitación en una oscuridad total. Lena gritó. Desde lo profundo del laberinto de estantes llegó un sonido de pasos, pesados, medidos, como si alguien con suelas de plomo se acercara a ella, y junto con los pasos, un susurro, bajo, ronco, lleno de ira. Me has dejado entrar. Ahora debes terminar. Lena, con manos temblorosas, buscó la linterna de su teléfono. Dirigió el haz de luz hacia el fondo del pasillo. Estaba vacío, pero aún oía los pasos, ahora justo detrás de ella. Se volvió bruscamente.
Nadie. En uno de los estantes notó que el libro que acababa de sostener estaba abierto. En sus páginas no había texto. Había una fotografía, antigua, sepia. Mostraba una casa abandonada al final de la calle donde ella vivía. Y en la ventana de una de las habitaciones, un rostro borroso pero reconocible, el suyo propio. Los pasos cesaron. Los reemplazó otro sonido, un seco y leve chasquido de una puerta abriéndose. Provenía de su propio pecho. El libro en sus manos de repente se volvió pesado. Del símbolo del ojo en el lomo, ahora sobresalía una llavecita plateada. El señor Pellegrin apareció de repente a su lado. Su rostro era serio. Demasiado pronto susurró. Demasiadas preguntas. Ahora te oye. Su mirada se posó en la llave. Esta no es una llave para abrir. Es una llave para cerrar. Y ahora, debes encontrar la puerta, antes de que él te encuentre a ti. Lena permaneció paralizada, apretando el libro frío y pesado en sus manos. El seco chasquido de la puerta, que parecía venir de su propio pecho, aún resonaba en sus oídos. ¿Qué significa eso?, balbuceó, mirando la llave plateada que sobresalía del lomo. ¿Qué me oye? El señor Pellegrin miró por encima de su cabeza como si estuviera escuchando. No todas las historias quieren ser leídas, dijo, y su voz era ahora solo un susurro. Algunas quieren ser vividas. La que sostienes no es un libro, es una prisión. Y acabas de abrir la celda. Los pasos sonaron de nuevo, ahora justo a sus espaldas. Lena no se atrevió a darse la vuelta. Sentía en su nuca una corriente de aire helado y percibía un dulzón olor a flores marchitas. Eso es un eco, le explicó Pellegrin, tomando lentamente el libro de sus manos entumecidas. El eco de un suceso. Una desgracia que quedó atrapada en este lugar y busca una forma, busca la historia de alguien para apoderarse de ella y terminarla a su manera. Tu curiosidad le dio un punto de apoyo. Y tu miedo es para él como el olor de la sangre para un lobo. Cerró el libro. La llave plateada aún sobresalía, brillando en la luz de la linterna. Debes cerrar esta historia de nuevo, para siempre. La llave solo encaja en una puerta. La verdadera. ¿Dónde la encuentro?, preguntó Lena, sintiendo que el pánico le oprimía la garganta. La historia te guiará, respondió el anciano, devolviéndole el libro. Ya ha comenzado. Mira. Lena miró la página abierta. La fotografía sepia de su casa era ahora más clara. En la ventana se veía no solo su rostro, sino también una mano, apoyada en su hombro pálida, de dedos largos y delgados. Y al fondo, en la pared del pasillo de su propio apartamento, se vislumbraban ahora otras puertas antiguas, de roble, con herrajes ornamentales. Puertas que definitivamente no estaban allí. Ve, susurró Pellegrin, y no mires atrás. Él sigue la luz de tu atención. Cuanto más te concentras en él, más fuerte se vuelve. Lena salió corriendo de la biblioteca sin mirar atrás. Lloviznaba, transformando las calles en espejos negros y brillantes. Corrió, apretando el libro bajo su abrigo. Cuando llegó a su casa, su corazón latía como un martillo. Entró, cerrando la puerta de golpe y girando la llave 2 veces. Se apoyó contra la puerta, jadeando. En el apartamento reinaba el silencio. Un silencio demasiado grande. Normalmente se oía el tic-tac del viejo reloj de la cocina. Ahora, nada. Lentamente, paso a paso, se acercó al pasillo que había visto en la fotografía. Su mirada se fijó inmediatamente en un fragmento vacío de la pared frente a la entrada de la cocina. Allí, en la foto del libro, estaban las puertas. Ahora la pared estaba vacía, cubierta con el mismo papel pintado de flores que el resto del pasillo. Lena se acercó, sacando el libro. Lo abrió en la página con la foto. Miró la imagen de las puertas de roble, y luego la pared vacía. Mientras estaba allí, de la cocina llegó un sonido, un seco y leve chasquido, como en la biblioteca. Crujido. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia la cocina. La puerta de la cocina, que antes estaba abierta de par en par, ahora estaba entreabierta. Y a través de la rendija, entre la puerta y el marco, se veía un fragmento de una oscuridad más profunda que cualquier cosa que conociera. El libro en sus manos de repente se calentó. Miró hacia abajo. En la página con la foto, las puertas de roble se estaban abriendo lentamente, y de la oscuridad detrás de ellas emergía la misma mano pálida que descansaba sobre su hombro. Esta vez se extendía hacia el objetivo.
hacia ella. Lena entendió. Las puertas no estaban en la pared. Las puertas estaban donde eso quería que estuvieran. Y ahora sabía dónde estaba ella. Lena se quedó paralizada, viendo cómo en la página del libro la mano pálida salía de las puertas que se abrían, extendiéndose directamente hacia ella. El calor que emanaba de la cubierta ahora recordaba la temperatura de un cuerpo humano. Ya no era un libro, era un órgano enfermo y palpitante, y ella lo sostenía en sus manos. Crujido. El sonido no provenía del libro, sino de la cocina. La puerta de la cocina se abrió un poco más. La negrura detrás de ella era absoluta, devorando la luz del pasillo. Lena retrocedió un paso, apretándose contra la pared vacía, donde lo sabía, deberían estar las puertas. Su mente trabajaba a ciegas, procesando las palabras de Pellegrin. La llave solo encaja en una puerta. La verdadera. Y él sigue la luz de tu atención. Era una pista. No podía mirarlo. No podía pensar en ello. Pero ¿cómo no pensar en algo que está a unos metros de ti y se acerca lentamente? Cerró los ojos, inhalando un aliento tembloroso. Concentración. Debía concentrarse en otra cosa. En la llave. En el metal frío del lomo del libro. Sus dedos la encontraron. Tenía una cabeza intrincada y refinada. Trató de imaginar su forma, su textura bajo las yemas de sus dedos, cualquier cosa, con tal de no pensar en lo que acechaba en la cocina. Pero entonces oyó otro sonido. Una respiración tranquila y medida. No era la suya. Provenía del rectángulo negro de la puerta abierta de la cocina. Era húmeda, sibilante, como si pasara por pulmones destrozados. No mires atrás, susurró en su mente, repitiendo las palabras del anciano. No mires. Abrió los ojos, pero clavó la mirada en el libro. En la página, la mano pálida había desaparecido. Las puertas en la fotografía estaban ahora abiertas de par en par, mostrando solo una niebla densa e impenetrable. Era un progreso. Significaba que eso había abandonado su antigua celda y ahora estaba aquí con ella. Dio un paso lateral a lo largo de la pared. La respiración en la cocina cesó de inmediato. La reemplazó un leve susurro, como si algo seco y ligero fuera arrastrado por el suelo. El susurro se movía con ella. La seguía. Debía encontrar la puerta verdadera. ¿Pero dónde? Pellegrin había dicho que la historia la guiaría. ¿Qué historia? El libro estaba casi vacío. Recordó el símbolo, el ojo con el ojo de la cerradura. El ojo, la visión, la percepción. ¿Y la llave? ¿La llave cerraba esa percepción? ¿Cerrada esa historia concreta? De repente, la invadió una extraña e irracional sensación de certeza. La puerta verdadera no era física. No se trataba de encontrar un portal oculto en su apartamento. Se trataba del lugar donde esa historia había comenzado. El lugar de la desgracia original que había creado ese eco. El libro era solo un medio, una trampa. La llave era un seguro. El susurro en la cocina se hizo más fuerte, rápido, como si eso hubiera entendido que ella había captado algo y se apresurara. Lena se dio la vuelta, de espaldas a la puerta de la cocina, y corrió a su habitación. Se escondió detrás de la cama y, con manos temblorosas, abrió el libro en la primera página. Estaba vacía. La segunda también. Pasó página tras página hasta que, justo antes de la mitad, encontró algo diferente. No era texto, sino una tenue y descolorida mancha de tinta, una huella dactilar, pequeña, casi infantil. En ese momento, el susurro llegó a la puerta de su dormitorio. Se detuvo. Lena contuvo la respiración, mirando fijamente esa huella. Era un rastro, el único rastro de alguien cuya tragedia había quedado atrapada en esas páginas. Y entonces tuvo una visión, una imagen repentina y aguda como una navaja. Vio a una niña pequeña, de quizás 7 u 8 años, escondida en un espacio estrecho y oscuro. Lloraba en silencio, y sus lágrimas caían sobre un libro abierto y vacío que sostenía en su regazo. La niña estaba aterrorizada, encerrada en algún lugar por alguien, o por algo. Su único deseo era que alguien la encontrara, que alguien leyera su historia. Y como nadie venía, su miedo, su soledad y su anhelo se hicieron cada vez más fuertes hasta que finalmente se separaron de ella. Se convirtieron en una entidad autónoma, un eco. La biblioteca no era una prisión para libros, era un hospicio para historias enfermas.
Y esta historia concreta, esa niña pequeña había muerto de soledad y su espíritu aún gritaba para ser escuchado. Lena levantó la vista. En la puerta del dormitorio había una figura. No era la niña pequeña. Era algo con su forma, pero hecho de sombra y miedo distorsionado. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la luz. Su presencia era pesada, opresiva. Era eso. La soledad que se había convertido en un monstruo. ¿No quieres que te susurró Lena, no al monstruo, sino al espíritu de la niña que habitaba en él? ¿Quieres que te libere? La figura dio un paso adelante. La sombra llenó la habitación. Lena sintió que un sudor frío le cubría la espalda. No había tiempo. La puerta verdadera no estaba en su apartamento. Estaba donde la niña había sido aprisionada. Sacó la llave del lomo del libro. Era pequeña, delicada. No encajaba en ninguna puerta física. Encajaba en esa historia. Cerró los ojos, ignorando el frío helado que ahora envolvía su piel. Se concentró en la huella dactilar de la página, en la imagen de la niña llorando, en su sensación de encierro. Estoy aquí, susurró a la oscuridad, al eco. Te veo, te escucho. Tu historia ha terminado. Puedes irte. Introdujo la llave en el ojo simbólico de la portada. Encajaba perfectamente. La giró. Sonó un ruido, no del libro, sino de la propia esencia del monstruo en la puerta. Un sollozo bajo y lastimero. Luego, un sonido claro y fuerte de cerraduras al cerrarse. La sombra comenzó a disolverse como tinta arrojada al agua. La pesada y opresiva presencia desapareció. Lena abrió los ojos. No había nadie en la puerta. En la cocina, la puerta estaba cerrada. El silencio solo era interrumpido por el tic-tac tranquilo del reloj. Miró el libro. Las páginas, incluida la de la huella dactilar, estaban ahora perfectamente limpias, blancas, como si nunca se hubiera escrito nada en ellas. Solo el símbolo del ojo en la portada permanecía, pero ahora era un ojo cerrado. La llave había desaparecido. A la mañana siguiente, Lena volvió a la biblioteca de Santo Tomás. El señor Pellegrin estaba en la entrada como si la estuviera esperando. Encontraste la puerta, la afirmó, no como una pregunta. La encontré, respondió, entregándole el libro vacío. Estaba en el mismo. El anciano tomó el volumen y lo colocó con cariño en una mesa cercana. No todo eco es malo, dijo. A veces solo está perdido. Y ahora que una historia se ha cerrado, hay espacio para una nueva. La miró significativamente. Tu trabajo aquí no ha terminado, Lena. Solo acaba de comenzar. Lena permaneció en silencio por un momento, inhalando el olor a papel viejo y polvo que ahora ya no parecía abrumador, sino familiar. Las palabras de Pellegrin no le daban miedo. Sentía un extraño alivio, como si después de años de deambular por fin hubiera encontrado su verdadero hogar. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. El señor Pellegrin sonrió, y en las comisuras de sus ojos se formaron redes de pequeñas arrugas. ¿Escucharás y repararás? Le devolvió el libro vacío. Esta es tu herramienta. Las historias verdaderas, las que necesitan ayuda, encontrarán su camino hacia ella. Aparecerán en sus páginas. Tu tarea será leerlas, entenderlas y cerrarlas, o dejarlas ir. La llave regresará cuando sea necesaria. Tomó el libro. Ahora era solo un bloque pesado y vacío en una cubierta marrón. Pero sentía su potencial, el poder latente en él. ¿Y los peligrosos? ¿Los que quieren hacer daño? También los hay, admitió Pellegrin, y su voz se volvió grave. Ecos de ira, envidia, odio. Esos no quieren liberación. Quieren alimentarse. Entonces tu tarea no es entender, sino defender. Tu atención, tu voluntad, son tu escudo y tu espada. ¿Recuerdas? Él sigue la luz de tu atención. Puedes dirigirla. Puedes repelerlos con ella. Durante las siguientes semanas, Lena aprendió su nuevo oficio. Sus días eran similares, trabajo en el taller de encuadernación y, por las tardes, visitas a la biblioteca. El señor Pellegrin se convirtió en su mentor. Le mostró cómo sentir el sabor de una historia. Los ecos amargos del pesar, las notas agrias de la traición, los ecos dulces pero engañosos del anhelo. Le enseñó a reconocer las primeras señales en las páginas vacías. Las huellas dactilares aparecían en historias de soledad, las manchas de lágrimas en relatos de pérdida, y pequeños puntos negros, como esporas de moho, en historias envenenadas por la mala voluntad. Una noche, mientras trabajaba en la encuadernación de un herbario del siglo XIX,
Sintió un familiar hormigueo en la nuca. Miró su libro, que estaba sobre la mesa. En su primera página, hasta entonces limpia, se manifestaba una imagen. Esta vez no era una huella dactilar antigua, sino una fotografía moderna, impresa, de baja calidad como sacada de las redes sociales. Mostraba a un grupo de adolescentes sonrientes frente a un abandonado hospital psiquiátrico en las afueras de la ciudad. El Hospital del Lobo, una leyenda local, un lugar de iniciaciones rituales y desafíos estúpidos. Lena tomó el libro. Al tocar la foto, una ola de frío y risas la envolvió. No era una risa alegre, era una carcajada salvaje, histérica, llena de desprecio. Oyó fragmentos de pensamientos, no suyos, a ver si se asusta. Entrarás y tocarás la pared en la habitación más oscura. Cobarde. No era un eco de soledad, era un eco de crueldad. Ecos de burla y exclusión social que se habían acumulado en ese lugar y que la estupidez de alguien había invocado. Se alimentaba del miedo y la humillación. Y tenía hambre. Pellegrin. Y amó, pero en la biblioteca había silencio. Estaba sola. Sabía que debía actuar. Este eco no quería liberación. Quería una nueva víctima. Y el grupo de adolescentes era el objetivo perfecto. Fue al Hospital del Lobo esa misma noche. El viejo y lúgubre edificio de ladrillo se alzaba entre árboles silvestres y el viento silbaba a través de los cristales rotos. Bajo una de las ventanas había un grupo de jóvenes. Uno de los chicos, pálido y tembloroso, era claramente empujado hacia adentro por sus amigos. Su risa sonaba exactamente como la que había oído en el libro. Lena se acercó, abriendo el libro. La foto ahora estaba viva, en movimiento. Vio en ella el rostro del chico aterrorizado, y al fondo, en la oscuridad del abandonado pasillo del hospital, se vislumbraban sombras, siluetas distorsionadas y alargadas, imitando a las figuras del exterior, pero impregnadas de mala voluntad. El eco se preparaba para un festín. Gritó Lena, atrayendo toda su atención hacia sí. Déjenlo en paz. Los adolescentes se volvieron, sorprendidos. Uno de ellos, un chico alto con capucha, se rió. ¿Qué pasa, mamá? Vete de aquí, bicho raro. Lena no lo miró. Su mirada estaba clavada en la oscuridad detrás de la ventana del hospital. Centró en ella toda su atención, toda su voluntad. Te veo, pensó, dirigiendo sus pensamientos al interior del edificio. Sé lo que eres. Las sombras en el pasillo se detuvieron. Luego, lentamente, comenzaron a retroceder, pero no se iban. Sintió que su mirada se transfería del chico a ella. Era un desafío mayor, un alimento más rico. ¿Qué pasa?, murmuró el chico asustado al que empujaban. Pasa que aquí no es seguro, respondió Lena, sin apartar la vista de la ventana. Y no se trata de fantasmas, se trata de lo que ustedes traen consigo. En el libro, la foto comenzó a cambiar. Los rostros de los adolescentes se contorsionaron en muecas de miedo y las sombras en el hospital crecían, alcanzando ya casi el marco de la ventana. El eco reunía fuerza, estimulado por su creciente pánico. Entonces Lena hizo algo que no había intentado antes. Dirigió su atención no al eco mismo, sino a su fuente, a las emociones que lo alimentaban. Se concentró no en el miedo del chico, sino en su alivio cuando dejaron de empujarlo. No en las burlas de los acosadores, sino en su repentina e insegura confusión. Envió hacia el eco no curiosidad o miedo, sino indiferencia. Y una orden firme y silenciosa: aléjate. No hay alimento para ti aquí. En la biblioteca, en la página del libro, los rastros negros y arácnidos comenzaron a desvanecerse. La imagen de los adolescentes se volvió inmóvil y luego comenzó a disolverse. De la oscuridad del pasillo del hospital llegó un último y furioso silbido que se apagó en el viento que soplaba. Afuera, el viento cesó de repente. Los adolescentes, desconcertados y de repente muy avergonzados, se fueron, arrastrando consigo al chico asustado. Lena se quedó sola, apoyándose contra un árbol con las rodillas temblorosas. Estaba agotada. Cuando volvió a la biblioteca, en la página del libro no quedaba ningún rastro. Estaba limpia, y sobre la mesa, junto a él, había una pequeña llave plateada. El señor Pellegrin estaba de pie en la sombra entre los estantes. Primera batalla, dijo, y primera victoria. No salvaste un alma, Lena. Salvaste a los vivos. A veces eso es lo más importante. Sus ojos brillaron. Pero recuerda, cuanto más fuerte es la historia, más exige de la guardiana.
Y entre estos muros duermen historias que pueden eclipsar todo lo que has visto hasta ahora. Lena despertó durante varios días seguidos con la sensación de que sus huesos estaban llenos de plomo. El eco de la catástrofe le había dejado una profunda huella, no física, sino espiritual, una especie de moretón espiritual que sanaba lentamente. Incluso el ambiente de la biblioteca parecía más pesado, como si las paredes de piedra recordaran el esfuerzo que había invertido en adormecer ese trauma colectivo. El señor Pellegrin la observaba con creciente inquietud. «Has cruzado un umbral», le dijo una noche, ofreciéndole una taza de una infusión de hierbas caliente que olía a tierra y raíces. «Has tocado algo que normalmente dejamos en paz. Eso cambia a la guardiana. Te abre a capas más profundas, pero también te hace más visible». «¿Visible para quién?», preguntó Lena, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Para otras historias», respondió el anciano. «Para aquellas que no están tanto perdidas como hambrientas y conscientes. Te alimentaste de la energía de la biblioteca para adormecer la catástrofe. Es como encender una gran fogata en un bosque oscuro. Puede atraer lobos». Unos días después, se cumplieron las predicciones de Pellegrin. Lena trabajaba en la restauración de una carta de amor del siglo XVIII cuando, de repente, sintió náuseas. No era un dolor agudo como con la catástrofe, sino una sensación lenta y desagradable, como si algo viscoso y pesado se arrastrara hacia su mente. No buscó el libro. No era necesario. Este eco vino a ella por sí solo. En la silla vacía frente a su escritorio comenzó a materializarse una sombra. No era una sombra proyectada por ninguna luz. Era una ausencia de luz, más densa y absorbente que cualquier otra cosa en la habitación. Lentamente tomó forma humana, delgada, elegante, con dedos largos que se entrelazaron sobre sus rodillas. No tenía rostro, solo un óvalo liso y vacío en el que Lena sentía que la estaban mirando. Perfecto, un pensamiento que no era suyo se deslizó en su conciencia. Era suave como la seda y frío como el hielo. Por fin alguien adecuado. Lena se quedó paralizada. Este no era un eco de anhelo o trauma colectivo. Era inteligencia. Consciente, intencionada y llena de deseo. «¿Qué quieres?», susurró tratando de ocultar su pánico. La sombra inclinó la cabeza. «Quiero continuar». Me interrumpieron a mitad de la frase. «Mi relato exige ser terminado. Y tú, pequeña guardiana, tienes una voz tan hermosa y pura, perfecta para convertirte en mi instrumento». Lena sintió que algo ajeno intentaba apoderarse de sus cuerdas vocales. Era como ahogarse por dentro. Este eco no quería ser leído. Quería ser contado, usando su cuerpo, su voz, su vida como tinta. No forcejeó, apretando los puños. Se concentró en el recuerdo del calor de su libro, en la sensación de propósito que le daba ser la guardiana. «No soy tu narradora, pero lo eres». Del pensamiento era intrusivo, irresistible. «Todos sois narradores, solo que la mayoría cuenta historias tan aburridas y vulgares. Yo te ofrezco algo sublime, la eternidad, tu nombre para siempre vinculado a mi obra». Las visiones comenzaron a fluir hacia su mente. Se vio a sí misma en un escenario, bajo los focos, mientras la multitud la aclamaba. Se vio escribiendo un libro que cambiaba la literatura. Pero esas imágenes estaban distorsionadas como a través de un espejo deformante. En el escenario, su rostro estaba inmóvil y sus ojos vacíos. En el libro que escribía, las letras estaban formadas por gusanos serpenteantes. Este eco era el escritor, un artista no realizado cuya ambición y deseo de fama se habían convertido en algo monstruoso que sobrevivió a su muerte. No quería ser olvidado, quería usar a alguien como medio para continuar su obra. «Pellegrin», gritó en su mente, pero sabía que estaba sola. Sentía como la voluntad del escritor envolvía su mente como tentáculos. Sus propios pensamientos se volvían confusos. Empezaba a parecerle que quizás no era una mala idea. Quizás realmente tenía talento. Entonces, al borde de su conciencia, sintió un calor familiar. Su libro, en su bolso bajo el escritorio, palpitaba. No esperó a alcanzarlo. Él vino a ella. Lena se apoyó en el escritorio, metiendo la mano en el bolso. Sus dedos encontraron la familiar cubierta áspera. Al tocarla, una ola de pura e independiente identidad suya lavó las influencias ajenas.
No era la fuerza de la biblioteca. Era la fuerza de los cientos de pequeñas historias personales que ella había cerrado, curado, a las que ella había dado paz. Su propia historia, la historia de la guardiana, era demasiado fuerte para servir como el manuscrito de otro. Abrió el libro. Las páginas estaban en blanco. Esperaban. Miró a la sombra del escritor. Tu historia ha terminado, dijo, y su voz era ahora firme y clara. Fue interrumpida. Y así se quedará. No eres una obra maestra. Eres un boceto inacabado. Y así morirás. La sombra oyó. No era un sonido físico, sino un grito mental de pura furia y frustración. Se abalanzó sobre ella, no físicamente, sino con su espíritu, un último y desesperado intento de tomar el control. Lena no retrocedió. Centró en él toda su atención, no como lectora, sino como editora, rechazando un manuscrito sin esperanza. Se concentró en sus imperfecciones, en su desesperación, en la mezquindad que se escondía tras la fachada de grandeza. Te veo tal como eres, y te rechazo. La sombra se detuvo, temblando. Su forma comenzó a desmoronarse como tinta seca. Su presencia se dispersaba, absorbida por el silencio de la biblioteca que no toleraba manifestaciones tan abiertas de voluntad enfermiza. Antes de desaparecer por completo, Lena oyó un último susurro lleno de desprecio. Solo un portero. Nunca conocerás la gloria. Luego, la silla estaba vacía. Lena se dejó caer en ella, temblando. Era un tipo diferente de agotamiento, no un colapso físico, sino un enfrentamiento espiritual. Había derrotado a algo que era consciente y que quería apoderarse de ella. El señor Pellegrin apareció en la puerta, su rostro estaba pálido. Lo sentí, dijo el escritor. Hace tiempo que lo evitábamos. Demasiado peligroso, demasiado personal. La miró con un nuevo y profundo respeto. No lo devolviste, lo destruiste. Eres más fuerte de lo que pensaba. No lo destruí con fuerza, respondió Lena, mirándose las manos. Simplemente, no le di lo que quería. Me negué a ser su historia. Y esa es el arma más poderosa de la guardiana, la sintió Pellegrin. Libre albedrío, elección. Su mirada se volvió grave. Pero ahora saben de ti. Otros, hambrientos, vendrán. Tu aprendizaje no ha terminado, Lena. Acabas de entrar en su capítulo más difícil. Pasaron meses desde la visita del archivista. En la biblioteca reinaba un equilibrio aparente, pero Lena vivía en un estado de alerta constante y aguda. Ya no era solo una guardiana, sino también un objetivo. Cada nuevo eco que aparecía en el libro lo examinaba con doble cuidado, buscando no solo rastros de sufrimiento, sino también una posible trampa tendida por fuerzas como el archivista. Sus sentidos se habían agudizado al máximo, podía detectar el olor de una voluntad ajena en el más leve regusto de tristeza. Un día, mientras trabajaba en la restauración de un Etles del siglo XIX, sus dedos se entumecieron de repente. No era dolor, sino una pérdida de sensación total y aterradora. Miró hacia abajo y vio que la página que acababa de limpiar se cubría con una fina capa de un polvo grisáceo, parecido a la ceniza. El olor era seco y estéril, como en un laboratorio abandonado. El libro, que estaba junto a ella, no pulsaba con luz. En cambio, su cubierta se volvió opaca y fría. Lena lo abrió. En la nueva página no había imagen, ni sonido, ni texto. Solo había vacío. Un blanco tan absoluto que resultaba doloroso para los ojos. Al mirarlo fijamente, se dio cuenta de que no era el blanco del papel, era el blanco de la ausencia. Ausencia de color, sonido, vida, historia. Pellegrin. Llamó, pero su voz sonó apagada, como si el blanco de la página la absorbiera. El anciano no vino. En su lugar, de la oscuridad entre los estantes, surgió una sombra. No era una sombra proyectada por ninguna luz. Era una oscuridad viva y pulsante que tomó la forma de una mujer alta y esbelta con el rostro tallado en hielo negro. Sus ojos eran dos diamantes de escarcha y cuando se movía, el aire a su alrededor se congelaba, depositando escarcha en los lomos de los libros. No es tal, dijo la figura, y su voz era como el crujir de hojas heladas. El viejo guardián abandonó su puesto. Solo quedas tú y yo. Lena se puso de pie, agarrando el libro. Sentía que el frío que emanaba de la mujer hielo paralizaba sus pensamientos. ¿Quién eres?, logró decir, luchando contra la apatía que la invadía. Soy el olvido, respondió la figura, deslizándose más cerca sin tocar el suelo. Hija del silencio.
hermana de aquel a quien llamaste archivista. El catálogo.io, limpio. Y tú, anomalía, eres una mancha. Una imperfección en la página limpia de la inexistencia. Eso explicaba la falta de reacción del libro. Este no era un eco que se pudiera entender o sanar. Era una fuerza de la naturaleza, la antítesis misma del concepto de historia. Su presencia no despertaba emociones, las mataba. Lena sentía como sus recuerdos se volvían borrosos, como su determinación se derretía bajo esa mirada helada. Incluso pensar en luchar le parecía absurdo. ¿Para qué? Tu existencia es un error, siseó el olvido, alzando una mano. Sus dedos eran largos y afilados como carámbanos. Lo corregiré. Te convertiré en una hermosa página en blanco, sin recuerdos dolorosos, sin deberes agobiantes, solo silencio. Lena retrocedió, tropezando con su silla. Su libro se le cayó de las manos y golpeó el suelo con un golpe sordo. La mancha blanca en la página abierta parecía agrandarse, absorbiendo los colores de la alfombra. Era el fin. No podía luchar contra algo que no era una historia, sino su negación. Su arma, la comprensión, la compasión, era inútil. El olvido extendió su mano para tocar su frente. Lena cerró los ojos, sintiendo el frío mortal. Y entonces, de lo más profundo de su mente, surgió un último y desesperado recuerdo. No era suyo. Era el recuerdo de la niña pequeña de la primera historia. Sus lágrimas, su soledad, su deseo de ser recordada. Te veo, pensó Lena, no al olvido, sino a ese recuerdo. Te recuerdo. Y de repente, algo cambió. El calor regresó, no del libro, sino de ella misma. De cada célula de su cuerpo que llevaba la cicatriz de una historia salvada. De cada fragmento de su alma que había sacrificado por otra. Era un archivo viviente no del dolor, sino de la supervivencia. Era una prueba viviente de que, incluso las historias más oscuras, merecen ser recordadas. Abrió los ojos. Su mirada era ahora clara y decidida. No dijo, y su voz resonó en la biblioteca, rompiendo la mágica quietud del olvido. No soy una mancha, soy un monumento, y a los monumentos no se los destruye. Han sobrevivido a cosas peores que tú. Extendió su mano, no hacia el libro, sino hacia los estantes. No hacia un libro concreto, sino hacia la misma idea de la biblioteca. Hacia los miles de relatos dormidos que allí descansaban. Todos ellos están conmigo, susurró. Y entonces la biblioteca respondió. Los libros en los estantes no se abrieron. No emitieron sonidos. En su lugar, de sus páginas, emergieron figuras etéreas y luminosas. No eran almas, sino las mismas ideas de las historias. Un caballero con armadura brillante, junto al espectro del Hospital del Lobo. Una mujer con vestido de época tomando de la mano al niño aterrorizado del andén. El escritor, a quien Lena había destruido, estaba ahora con la cabeza gacha, su vana ambición apagada ante algo real. Estaban todos ellos. Cada historia que Lena había tocado, cada alma a la que había ayudado, se había manifestado ahora en defensa de su guardiana. Permanecieron en silencio, formando un muro viviente entre Lena y el olvido. Su presencia no era ruidosa, era simplemente innegable. Era un hecho. El olvido vaciló. Su helada seguridad se quebró. Su poder, basado en borrar, era impotente contra algo que estaba tan profundamente, tan colectivamente recordado. No podía borrar a Lena sin borrar primero cada historia en la biblioteca, y eso estaba más allá de su poder. Esto no es el fin, siseó, y su voz perdió su tono perfecto y helado, convirtiéndose en un simple susurro lleno de rabia. Esperaré. Todo lo que alguna vez existió, al final llega a mí. Y con esas palabras, su forma se disipó como humo, y el color y el sonido volvieron a la biblioteca. La mancha blanca en el libro desapareció. Lena cayó de rodillas, jadeando, rodeada por el silencioso ejército de los espíritus de las historias. Lentamente, uno tras otro, comenzaron a desvanecerse, volviendo a sus páginas. Estaba sola, pero supo que nunca había estado tan sola como antes. El señor Pellegrin entró en la sala pareciendo conmocionado y más viejo. Sentí su presencia, dijo con voz ronca. El olvido. No pude venir. Su poder me inmovilizó. Miró a Lena con una admiración sin límites. No invocaste tu poder, Lena. Invocaste a ellos.
Eso es algo que no he visto en siglos. La verdadera unidad de la guardiana y lo custodiado. Lena recogió su libro. Estaba caliente y en su cubierta, junto al símbolo del ojo, había aparecido un nuevo y delicado patrón, un entrelazado de muchas líneas diferentes, formando un único y complejo adorno. Estaban el caballero, el tren, la niña pequeña, el escritor. Todas las historias que había salvado estaban ahora para siempre grabadas en su herramienta. Ella dijo que todo llega a ella, al final susurró Lena. Es verdad, la sintió Pellegrin. Pero no todo tiene que llegar allí prematuramente. Y no todo tiene que ir solo. Su mirada se posó en el nuevo símbolo. Tu rol ha cambiado, Lena. Ya no eres solo una sanadora. Eres una custodia, guardiana de la memoria misma. Y esa es una responsabilidad ante la que incluso el archivista debe inclinarse. Lena miró hacia lo profundo del laberinto de estantes. Su lucha no había terminado. Era parte de algo mucho más grande, una guerra eterna entre la historia y la inexistencia. Pero ahora, por primera vez, tenía no solo un arma, sino un ejército. Y supo que mientras ella recordara, ningún poder del olvido podría borrar las huellas de aquellos que se habían ido. Era un puente viviente entre el pasado y el presente, y su historia, la historia de la guardiana, acababa de ganar su capítulo más poderoso. Conclusión: el libro interminable Lena estaba en el corazón de la biblioteca de Santo Tomás, rodeada por un silencio que ya no era vacío, sino la calma después de la batalla. En sus manos descansaba el libro, no como una herramienta, sino como parte de ella misma. Su cubierta, ahora adornada con el símbolo de los destinos entrelazados, era un registro vivo de su camino. Ya no era solo la guardiana que eliminaba ecos enfermos. Era la custodia, la guardiana de la memoria misma, un monumento viviente a las historias que se habían atrevido a sobrevivir. Sabía que la lucha nunca terminaría. El archivista observaba desde las sombras, esperando un momento de debilidad. El olvido acechaba en el borde de la realidad, listo para devorar todo lo que no fuera lo suficientemente fuerte para resistirse. Y más profundamente, en los rincones oscuros del mundo, dormían otros poderes, otras reglas que podrían desafiarla. Pero Lena ya no era la chica solitaria fascinada por las leyendas. Era un cimiento. Cada alma salvada, cada historia cerrada, cada rastro de lágrima convertido en paz, todo era un ladrillo en la fortaleza de su espíritu. La biblioteca ya no era solo un lugar, era su reino, y cada libro en sus estantes, un aliado. El señor Pellegrin, más anciano y frágil que nunca, la miraba con una mezcla de orgullo y tristeza. Veía cómo su sucesora había superado no solo a él, sino al mismo puesto de guardiana. Su destino ya no era solo mantener el orden, sino dar forma al mismo sentido de la existencia de esas historias. ¿Y ahora qué?, preguntó, su voz era solo un susurro. Lena sonrió y su mirada se perdió en la profundidad del laberinto infinito de estantes. ¿Ahora?, respondió, acariciando la cubierta del libro. Ahora leeré, escucharé y recordaré. Por los que se fueron, por los que están y por los que vendrán. Su historia, el susurro de las páginas olvidadas, no tenía final. Era como la propia biblioteca, un libro eternamente abierto, donde cada capítulo nacía del anterior y el epílogo era solo un nuevo prólogo. Y mientras Lena existiera, mientras su corazón latiera al ritmo de los recuerdos confiados a sus relatos, ningún poder del olvido, ningún orden frío del archivista podría detener la gran e interminable sinfonía de la historia. Y en esa sinfonía, la voz de la guardiana resonaba con la nota más pura, la nota de la esperanza de que ninguna historia, sin importar cuán silenciosa o dolorosa, sería jamás olvidada.